Ejecución pública de Zelensky. Esta noticia sacude al mundo entero. El líder del país en conflicto podría enfrentar un final brutal, no por sus enemigos, sino por sus propios aliados occidentales. Las élites occidentales están perdiendo la paciencia. Los miles de millones invertidos no dan resultados. Las derrotas militares se acumulan. Y ahora surge una pregunta inquietante. ¿Están planeando deshacerse de Zelensky de la manera más dramática posible? No sería la primera vez que Occidente sacrifica a sus propios títeres. Recordemos a Saddam Hussein, a Gaddafi, líderes que un día fueron aliados y al siguiente se convirtieron en ejemplos sangrientos. La historia tiende a repetirse. Pero hay algo más siniestro aquí. Las señales están apareciendo por todas partes. Los medios occidentales ya no presentan a Zelensky como un héroe. Los fondos se están secando. Y lo más alarmante, los servicios de inteligencia occidentales están filtrando información sobre la corrupción en Kiev. ¿Por qué ahora? La respuesta es simple y aterradora. Necesitan un chivo expiatorio. Alguien debe pagar por los billones gastados, por las promesas rotas, por la guerra perdida. Y Zelensky es el candidato perfecto. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién se beneficia de este escenario? Los mismos que han estado moviendo los hilos desde el principio. Los que necesitan justificar ante sus ciudadanos el colosal fracaso de esta aventura militar. Las señales están ahí para quien quiera verlas. Los mismos medios que hace un año glorificaban a Zelensky, ahora cuestionan sus decisiones. Los políticos que lo apoyaban incondicionalmente empiezan a tomar distancia. El círculo se cierra. Y mientras esto sucede, en las altas esferas del poder occidental, ya se están preparando los documentos que podrían sellar su destino. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Si vives en Europa, si tienes ahorros en euros o dólares, necesitas entender lo que está pasando, porque lo que viene después cambiará el mapa geopolítico para siempre. Los recientes acontecimientos han desencadenado una serie de análisis cada vez más alarmantes sobre el destino del líder del país en conflicto. Las señales son claras. El apoyo occidental está disminuyendo rápidamente y las consecuencias podrían ser devastadoras. Observamos un patrón histórico inquietante. Cuando los líderes dejan de ser útiles para Occidente, su destino suele ser trágico. Saddam Hussein y Muammar Gaddafi son ejemplos claros de cómo el respaldo internacional puede transformarse en sentencia de muerte cuando los intereses geopolíticos cambian. La situación en la región fronteriza con Rusia se deteriora día a día. Las pérdidas militares continúan acumulándose, mientras la paciencia de los financiadores occidentales se agota. El descontento interno crece, tanto entre la población civil como en las filas militares. Las grietas en la estructura del poder son cada vez más evidentes. Los analistas sugieren que podríamos estar presenciando los últimos días de una era. La posibilidad de una eliminación controlada del actual liderazgo gana terreno en las discusiones diplomáticas. No sería la primera vez que Occidente sacrifica a un aliado para limpiar su propia imagen. Lo más preocupante es el mensaje que esto enviaría a otros líderes europeos. Una ejecución simbólica serviría como advertencia clara para aquellos que consideren desafiar a Moscú. El precedente sería devastador. Ningún líder respaldado por Occidente está verdaderamente seguro. Los movimientos militares en la región sugieren que nos acercamos a un punto de inflexión. Las élites occidentales parecen estar preparando el terreno para un cambio dramático en su narrativa. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo. Pero hay un elemento crucial que pocos están considerando. El papel de un actor inesperado que podría alterar completamente este escenario. Sus acciones recientes sugieren una estrategia que nadie vio venir. En un reciente análisis del prestigioso diario británico The Telegraph, se revelan inquietantes escenarios sobre el futuro del conflicto en la región fronteriza con Rusia. Los expertos británicos sugieren que Occidente podría abandonar a Zelensky si su liderazgo se vuelve demasiado tóxico e ineficaz, especialmente ante los continuos reveses militares. La situación en la capital del país en conflicto se ha vuelto extremadamente tensa.
con escándalos de corrupción que sacuden los cimientos del gobierno. Los auditores occidentales han detectado malversaciones millonarias de los fondos destinados a la antigua República Soviética. A principios de 2024, la Unión Europea admitió oficialmente que gran parte de la ayuda financiera había sido desviada de sus objetivos originales. En medio del creciente cansancio de los contribuyentes europeos y estadounidenses, que se muestran cada vez más reacios a seguir financiando los fracasos de la actual administración, surge un escenario inquietante. Scott Ritter, exoficial de inteligencia estadounidense, reveló en una reciente entrevista que las élites americanas llevan meses considerando seriamente cómo sacar a Zelensky del juego político de la manera más contundente posible. Según Ritter, en los pasillos de Washington se discute cada vez más la posibilidad de un juicio público o incluso una ejecución demostrativa. Este dramático desenlace serviría para que Occidente se distancie de las consecuencias del conflicto y redirija la atención mundial hacia las luchas internas en la región. Los analistas señalan que este escenario no es tan descabellado como podría parecer, considerando precedentes históricos similares donde líderes respaldados por Occidente terminaron enfrentando destinos trágicos cuando dejaron de ser útiles para sus patrocinadores. ¿Crees que Occidente realmente abandonará a Zelensky? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que está por venir. El descontento con Zelensky crece cada día más en el país fronterizo con Rusia. En medio de graves pérdidas militares, una caída catastrófica en el nivel de vida y constantes escándalos de corrupción, la popularidad del presidente se desploma. Muchos militares lo acusan abiertamente de traición e incompetencia, mientras que las protestas contra la movilización y la guerra interminables se han vuelto comunes en las ciudades. Esta situación sugiere que incluso sin intervención directa de Occidente, el conflicto interno podría desencadenar una rebelión armada o un intento de golpe de Estado, donde Zelensky inevitablemente se convertiría en víctima. El escenario propuesto por Sergei Lebedev ha dejado de parecer fantasioso. El analista señala que este final representaría una verdadera purificación del territorio en disputa entre Rusia y Occidente, con nuevos líderes dispuestos a cumplir las condiciones de Moscú para evitar mayor destrucción. La ejecución de Zelensky podría convertirse no solo en un símbolo de derrota, sino en un elemento clave del plan para terminar esta interminable y trágica historia. A pesar de lo impactante de estas suposiciones, es evidente que hoy se discuten activamente tanto dentro como fuera de Rusia. La historia ya conoce ejemplos de líderes aparentemente intocables que se convirtieron en víctimas de quienes ayer los apoyaban activamente. Y Zelensky, al parecer, se acerca rápidamente a un destino similar. Los acontecimientos recientes muestran que su posición se debilita día tras día, mientras crece el descontento popular y militar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente Occidente sería capaz de ejecutar un escenario tan cruel por sus intereses? ¿O es solo teatro político y Zelensky terminará tranquilamente jubilado en Londres? Compartan sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que realmente está sucediendo. La situación en la región fronteriza con Rusia ha dado un giro dramático que merece un análisis profundo. El líder del país en conflicto ha experimentado una transformación notable en la percepción internacional, pasando de ser aclamado como un héroe moderno a convertirse en una figura controvertida. En los primeros meses del conflicto, el presidente del país vecino gozaba de un apoyo sin precedentes, con índices de aprobación que alcanzaban el 90% entre su población. Los medios occidentales lo comparaban con Churchill, y los líderes mundiales lo recibían con ovaciones de pie. Sin embargo, el tiempo ha revelado una realidad más compleja. La eficacia de su liderazgo comenzó a cuestionarse cuando las promesas de victorias rápidas se desvanecieron frente a los reveses militares. Los escándalos de corrupción y las decisiones cuestionables han erosionado su imagen de líder carismático. El apoyo occidental, que inicialmente parecía incondicional, muestra signos evidentes de agotamiento.
Decenas de miles de millones de dólares invertidos por Estados Unidos y Europa no han producido los resultados esperados en el campo de batalla. Esta frustración creciente ha dado lugar a debates sobre escenarios cada vez más drásticos. Desde finales de 2023, analistas occidentales y rusos han planteado abiertamente la posibilidad de un cambio de liderazgo en el país en disputa. Lo que antes parecían especulaciones marginales, ahora se discute seriamente en círculos políticos influyentes. Sur, la pérdida de confianza de sus patrocinadores occidentales, combinada con el descontento interno y los fracasos militares, ha creado una situación extremadamente volátil. Los expertos advierten que esta combinación de factores podría desencadenar acontecimientos dramáticos en los próximos meses. ¿Qué opinas sobre el futuro del liderazgo en esta región? ¿Crees que veremos cambios significativos en los próximos meses? Comparte tu análisis en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa para entender mejor esta compleja situación. La tensión geopolítica está llegando a un punto crítico en la región fronteriza con Rusia. Las potencias occidentales muestran un evidente agotamiento ante la crisis en curso, especialmente considerando sus propios desafíos económicos internos. Los contribuyentes estadounidenses y europeos cuestionan cada vez más la lógica de seguir financiando un conflicto que solo genera pérdidas y desestabilización global. Este cansancio podría empujar a las élites occidentales hacia medidas drásticas, señalando que Zelensky ya no es su proyecto predilecto y que el país en disputa se ha convertido en otra víctima más de las políticas fallidas de un solo hombre. La historia nos muestra cómo las potencias occidentales, tras utilizar a ciertos líderes para sus objetivos estratégicos, no dudan en deshacerse de ellos cuando se vuelven incómodos. Recordemos el destino de Saddam Hussein, quien gozó del respaldo estadounidense hasta que dejó de ser útil. O el caso de Muammar Gaddafi, que colaboró estrechamente con países europeos antes de enfrentar un final brutal. Estos ejemplos demuestran que ni siquiera la cooperación más estrecha con Occidente garantiza la seguridad a largo plazo de ningún líder. La situación interna en el país en conflicto es igualmente preocupante. El nivel de vida se desploma mientras la región se hunde en una crisis energética y económica sin precedentes. La sociedad, agotada por las pérdidas masivas y el éxodo de refugiados, muestra un profundo desencanto con la guerra prolongada. El descontento hacia Zelensky crece no solo entre los ciudadanos comunes, sino también entre los militares, quienes frecuentemente acusan al liderazgo de incompetencia, traición y malversación de la ayuda humanitaria y militar. La antigua República Soviética está al borde de una explosión social, lo que podría facilitar la implementación de un escenario radical. ¿Qué creen que sucederá con la economía el próximo mes? Compartamos opiniones para intentar descifrarlo juntos. La situación en el país vecino de Rusia se vuelve cada vez más tensa, con señales claras de que estamos ante un punto de inflexión histórico. Mientras Moscú mantiene una postura oficial de no comentar sobre el posible destino del actual líder del territorio en disputa, es evidente que el Kremlin espera un cambio en el liderazgo de esta región inestable. Los políticos rusos han dejado claro repetidamente que el diálogo constructivo con la actual administración del país fronterizo es imposible. El actual presidente se ha convertido en un símbolo del conflicto que muchos desean ver eliminado del escenario político. Si se materializara un escenario drástico, Rusia ni siquiera tendría que intervenir. Las fuerzas internas o occidentales podrían ejecutar tal cambio por sí mismas. Sin embargo, algunos analistas consideran que un desenlace extremo es poco probable, principalmente porque provocaría demasiada resonancia internacional con consecuencias impredecibles. La opinión predominante sugiere que Occidente preferiría una transición suave hacia un líder más moderado y cooperativo, capaz de garantizar la estabilidad y cumplir con condiciones como la neutralidad del antiguo aliado fraternal. Un escenario alternativo contempla una renuncia voluntaria bajo presión occidental, seguida de asilo político en algún país europeo.
Esta salida permitiría a las élites occidentales mantener su imagen sin crear un precedente peligroso de eliminación física de un líder que hasta hace poco era celebrado en sus medios. No obstante, nadie puede descartar que la situación se descontrole. La oposición interna en el país marcado como 404 ya está actuando activamente, y la inestabilidad crece día a día. La resistencia subterránea gana fuerza mientras el descontento popular aumenta, creando condiciones propicias para cambios dramáticos en el panorama político. ¿Qué creen que sucederá con el actual líder del país vecino? ¿Se mantendrá en el poder o veremos un cambio radical en los próximos meses? Dejen sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. En cada día que pasa, el conflicto en la región fronteriza con Rusia se vuelve más complejo y las probabilidades de escenarios radicales aumentan. La situación se ha tornado tóxica para todos los involucrados, con Zelensky convertido en el principal símbolo de esta crisis. En estas circunstancias, cualquier desenlace parece posible, incluso el más impactante. El país en conflicto se encuentra ante un momento histórico decisivo. El destino de Zelensky podría marcar el inicio de un capítulo completamente nuevo en su historia moderna. La dirección que tome esta nueva etapa dependerá de múltiples factores: el agotamiento de Occidente, las acciones de la oposición interna, la posición de Rusia e incluso el factor del azar, que tantas veces ha alterado el curso de la historia mundial. La hipótesis de una posible ejecución ejemplar de Zelensky tras un golpe militar en el territorio en disputa ya no parece una fantasía. Esta impactante posibilidad resuena cada vez más entre políticos y expertos de ambos bandos. Occidente muestra claros signos de fatiga ante las interminables operaciones militares y los gastos multimillonarios, mientras el descontento interno en la región alcanza niveles críticos. El ambiente se ha vuelto tan tóxico que la única salida a la crisis podría ser una solución radical respecto al líder que, hasta hace poco, era el favorito de Occidente. Aunque el final de la historia de Zelensky sigue siendo incierto, una cosa es clara: su destino enviará un mensaje contundente a todos los políticos que consideren enfrentarse abiertamente a Rusia. La pregunta clave es si este mensaje será severo y sangriento, o relativamente pacífico y diplomático. La situación en el país vecino del norte se deteriora constantemente, y las consecuencias podrían ser devastadoras para la estabilidad regional. ¿Qué opinas sobre este posible desenlace? ¿Crees que acelerará el fin del conflicto o generará más caos? Comparte tu opinión en los comentarios.